Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy por fin vuelvo con un nuevo reto. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y el otro día me escribíais varios mensajes y tenéis toda la razón, que hace muchísimo tiempo que no hago retos con valores de Transfermarkt. Antes lo hacíamos bastante y ahora llevo un tiempo, como digo, sin hacerlo. Quiero que participéis la mayoría en el reto, quiero que lo hagáis siempre dentro de que pues, tengáis tiempo y os apetezca, lógicamente. Intentar seguir las reglas al pie de la letra, porque últimamente los retos ya casi no se seguían. Es cierto que los retos eran cada vez más difíciles. Hoy os he puesto un reto que yo creo que es bastante entretenido, bastante fácil de hacer, así que participad y dejadme vuestros equipos aquí abajo en la cajita de comentarios. Vamos a empezar y lo primero que hay que ver, obviamente, son las reglas de este reto, que las tenéis aquí en pantalla ya. 4 reglas muy sencillas. 1, 150 millones para gastar, ya sabéis, con los valores de Transfermarkt. 2, 3 jugadores que no sean españoles como máximo en el 11. Número 3, 3 jugadores que jueguen fuera de España como máximo. Y número 4, 2 jugadores mayores de 30 años. 30 años no incluidos, o sea, se pueden poner 5 jugadores de 30 años, ¿vale? Como máximo el año 93, del año 92 hacia atrás habrá que poner como máximo 2, ¿vale? Creo que queda bastante claro. Si necesitáis más tiempo para apuntarlo o lo que sea, le hacéis una captura al vídeo o lo paráis. Así que vamos a empezar ya con mi equipo, con el 11 que he preparado yo. Aquí lo bueno de este reto es que pienso que hay una variedad enorme de elección de jugadores, formación, ya que hay unas reglas que son muy amplias, no son muy acotadas como hemos hecho en otros retos. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el que hicimos de jugadores que han sido campeones del mundo o de Copa América o de Eurocopa y a la vez han ganado una Champions, algo así, que eran retos más complicados. Si queréis ver este tipo de vídeos, sabéis que tenemos una lista en el canal, que os lo dejo aquí, con todos los retos. Y como digo, voy a empezar por mi portero, que en este caso va a ser Alban Lafont, el portero francés del Nantes, que como veis ahí, cumple ya 2 características de las cuales hay un cupo máximo. Es extranjero y juega fuera de España, en la liga francesa, y me gasto 16 millones, un portero que prometía muchísimo. De hecho, se hablaba que iba a ser durante muchos años el reemplazo de Hugo Lloris en la portería de la selección francesa. Parece que se ha quedado algo estancado, pero aún así creo que es un portero de presente y sobre todo muchísimo futuro. Pasamos a los laterales, donde voy a tirar de 2 futbolistas españoles, 2 laterales que la verdad es que me gustan bastante, y he elegido a Alejandro Balde y Arnau Martínez. Balde por 15 millones y Arnau por 9, 2 de los laterales más prometedores del fútbol español. Además me cumplen cupos de jugadores españoles que además juegan en España, o sea que lo tienen todo. Además son futbolistas que no son extremadamente caros y 2 laterales que creo que en un futuro van a costar muchísimo más dinero del que cuestan ahora mismo. Pareja de centrales para 2 futbolistas de los cuales he tirado de presente y, bueno, iba a decir pasado, pero realmente creo que el nivel que está dando en este año Sergio Ramos es mucho mejor que el que dio el año pasado, por ejemplo, que no pudo jugar apenas por lesiones, y acompañándole David García, que para mi gusto es uno de los mejores centrales españoles que juegan en la Liga Española y en general, ¿por qué no decirlo? Ahí veis, Sergio Ramos, 6 millones, me cumple también 2 cupos, el de fuera de España, que ya solo podré elegir un futbolista que juegue fuera de nuestras fronteras, y el primero de más 30 años, o más 31 en este caso como he colocado, y David García, 20 millones, no me cumple ningún cupo, así que una elección, es cierto que quizá un poco cara con esos 20 millones, pero creo que merece la pena elegir al central de Club Atlético Osasuna, porque como he dicho, es un central que para mí es de lo mejor que podría elegir en este reto. He elegido, voy a hacer aquí un breve paréntesis, un 11 que fuese bastante complementario y que en una liga o en un partido pudiese jugar, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gustan hacer estos 11 en formato
más o menos realista, no coger 3 defensas que 2 sean laterales y luego todo delanteros. Quiero hacer un 11 bastante real o bastante, en la medida de lo posible, obviamente, que fuese viable. Centro del campo, para 2 jugadores de la Liga Española, para mí bastante infravalorados, como son Sergi Darder y Juan Jordán, o Joan Jordán, como lo quieras llamar, o Joan Jordán, o como queráis. El futbolista del Sevilla, los 2 por 14 millones, los 2 tienen menos de 30 años, de hecho tienen 29, del año 93 los 2, y como veis ahí un centro del campo en el que me gasto dinero, pero creo que es un centro del campo de nivel, con experiencia en primera división, con muchos partidos a sus espaldas. Hay que recordar que, por ejemplo, Sergi Darder tuvo incluso una experiencia en el Olympique de Lyon, que aunque no le fue extremadamente bien, pero bueno, ahí estuvo, y ahora mismo con el Español está siendo uno de los mejores centrocampistas de toda la competición. Y Joan Jordán, que tuvo, yo creo que hace un par de años su mejor temporada, pero creo que es un centrocampista de muchísimo nivel y de muchísima categoría, un centro del campo más creativo que destructivo, obviamente, ya sabéis cómo me gustan hacer a mí las alineaciones, pero que creo que sería viable. Vamos a las bandas, donde aquí he tirado un poquito de 2 jugadores que me gustan mucho y he elegido a Bryan Gil y a Samu Lino, el jugador del Valencia que está siendo una de las grandes revelaciones de esta liga, cedido por el Atlético de Madrid, un regateador puro, que además creo que he pensado hasta en complementarlos con los laterales. Bryan Gil, que además me cumple cupo de jugador que juega fuera de nuestras fronteras y que por lo tanto será el último de este 11, porque ya lo tengo los 3, Lafont, Ramos y Bryan Gil. Y Samu Lino, que me cumple el segundo cupo de extranjero, por lo cual ya solo entrará uno más en el 11. Como digo, Bryan Gil, un extremo que puede ayudar mucho más defensivamente a un lateral muy ofensivo como es Alejandro Balde. Y otro extremo, Samu Lino, que quizá no va a tener ese sacrificio defensivo, pero que como Arnau es un lateral mucho más defensivo, de hecho es también central, puede jugar de central, en formación era central, de hecho, es un jugador mucho más regateador, creativo, de 1 contra 1, que no va a tener tanta ayuda ofensiva de su lateral, pero que con el balón él puede generar ventajas sin necesidad de necesitar a ese lateral que le doble para generar esa ventaja. Y en punta, 2 jugadores que van a ser la magia, el gol y yo diría que el cerebro ofensivo de este equipo, como son 2 jugadores que a mí me encantan, por cierto, lo sabéis, Yago Aspas y Memphis Depay. Con Yago gastó el otro jugador de más 30 años o más 31 que veis en el 11 por 7 millones. Y en punta, Memphis Depay, un jugador extranjero, el tercero de este 11 por 20 millones, que además creo que se complementarían muy bien entre los dos jugadores que les gusta mucho asociarse. Es cierto que este 11 quizá carece de un rematador puro, pero creo que teniendo arriba a esos 4 jugadores, que los 4 son capaces desde un 1 contra 1, desde la asociación, desde el regate, desde el desmarque, de generar ventajas, podría no necesitar ese 9 rematador. De hecho, creo que Aspas y Memphis crearían muchísimo juego para tanto Samu Lino, Bryan Gil, que podrían atacar las espaldas de sus defensores. Creo que es un 11 bastante completo, creo que es un 11 bastante realista en cuanto a la ejecución de la alineación. Ahora os toca a vosotros crear el vuestro. Repaso 3 cupos, que son, 3 jugadores que juegan fuera de España, en mi caso Lafont, Ramos y Bryan Gil. 3 jugadores que no son españoles, en mi caso Lafont, Memphis Depay y Samu Lino, y 2 jugadores de más de 30 años, que son en mi caso Sergio Ramos y Yago Aspas. Ahora os toca a vosotros crear vuestros 11, dejármelos aquí en la cajita de comentarios, y si os gustan los retos, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!